Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que transmito de los días viernes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Zoom, en LinkedIn, en Facebook y vamos a estar también en YouTube y en Twitter. Por cierto, que últimamente he estado publicando en la nueva red Threads. El día de hoy estoy muy contento de presentar a una nueva amiga, porque es una persona a quien conozco de recién. Gracias a mi querido amigo Fortunato Adrián, pues conocí a Jacqueline Viteri. Jacqueline es una chica dominicana de origen dominicano, pero que ha vivido aquí en los Estados Unidos y comparte su trabajo tanto en Dominicana como aquí en Estados Unidos y otros países como México. Jacqueline, bienvenida, feliz tarde, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Adrián. Yo feliz de compartir aquí contigo y con tus seguidores. Aquí contenta de ofrecer este tiempo, este espacio desde Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, yo esperando a ver qué va a acontecer aquí entre tú y yo. Y yo sé que será algo bueno que saldrá de aquí. Y yo por igual también feliz de haberte conocido recientemente a través de que, como tú muy bien dices, a través de nuestro querido amigo Fortunato. Mira, y fíjate que te traigo, no sé si decirlo como me sale, te traigo no en el tema que, que me había traído originalmente a ti, que es el tema de etiqueta y protocolo, sino que te traigo por tu libro de reciente edición de la universidad a la oficina. Entonces, decidí dedicar este espacio para hablar sobre el libro y vamos a tener que invitarte de nuevo para hablar del tema de etiqueta y protocolo. Pero mientras tanto, dime, ¿qué, qué te inspiró a escribir un libro que se llama De la universidad a la oficina? A ver, mira, desde hace unos años yo me dedico de lleno a capacitar en el tema de etiqueta corporativa. Lo hago también en etiqueta social, pero realmente mi especialidad es etiqueta corporativa, que fue lo que estudié en los Estados Unidos. Años antes ya yo había estado trabajando también varios años como profesora en la universidad, docente universitaria. Y entonces ya desde hace un tiempo yo venía con la idea de escribir un libro y sabía que iba a ser en torno a etiqueta, pero luego entonces me nace la inspiración precisamente de mis estudiantes universitarios porque había vivido junto con ellos algunas necesidades que ellos traían para poder insertarse al mercado laboral ya con una actitud más profesional. Entonces, bueno, con los conocimientos que ya yo tengo en etiqueta corporativa, y a sabiendas de esas necesidades, yo dije, bueno, pues voy a ofrecer un libro que sirva como guía en ese tema, que le sirva como guía a los jóvenes que se quieren insertar al mercado laboral, pero también para cualquier profesional, cualquier persona que quiera quizás actualizarse o adquirir habilidades sociales que los van a ayudar a comportarse mejor en un entorno laboral. Y así surge de la universidad a la oficina, porque precisamente como te decía, me inspiré en los estudiantes que están en la universidad y qué necesitan ellos conocer para llegar a la oficina o ese trabajo ideal, o bien sea también como emprendedor, porque son puntos que no nos los enseñan en una entidad universitaria, pero sin embargo se espera de nosotros en nuestro comportamiento profesional. Fíjate que eh, quizás tendría que nombrar, me vas a permitir, me voy a tomar una licencia que por lo general no hago, que es hablar sobre la formación universitaria que tú obtuviste y que ha sido muy variada. A mí me pareció además polifacético, ¿no? Porque estudiaste primero como técnico en publicidad y medios de comunicación y diseño gráfico. Esa carrera la estudiaste en una universidad muy reconocida allá en Dominicana que se llama la Universidad APEC Así es. y, y ahí continuaste estudios hasta, o sea, hacías en paralelo lo que llaman el bachillerato en artes. ¿Es así?
Sí, bueno, lo que pasa es, y aquí quizás voy a revelar un poco mi edad, que cuando comencé en la universidad, siempre enfocada hacia el arte, en ese momento no existía lo que nosotros conocemos en nuestro país como una licenciatura. Creo que en los Estados Unidos es como un bachillerato. Entonces tuve que empezar con el nivel técnico, primero como diseñador gráfico, luego técnico en publicidad y eventualmente se abrió la carrera como licenciatura en arte publicitario y medios de comunicación y bueno, ahí seguí hasta graduarme de esa carrera. Ok, después te viniste a los Estados Unidos y estudiaste en FIU, en la Florida Sí. International University, una maestría en comunicación y En periodismo y comunicación. periodismo, ¿verdad? Sí, sí, así Eh, es. Así es. pero, y luego te viniste aquí a mi ciudad, a Washington, y Aguas. estudiaste en la Escuela de Protocolos Así es, en la Escuela de de Washington. Protocolos de Washington estudié etiqueta corporativa. Mientras yo estudié periodismo precisamente, como bien dice, yo vivía en los Estados Unidos y en ese momento yo trabajaba en una revista. O sea que también de alguna manera busqué no solo estar en la parte de publicidad, que era donde yo me había preparado, sino también que quería hacer mis pininos porque me gustaba mucho escribir para poder pasar a la parte de editorial, que es como se llama ya, y por eso es que hago mi maestría en periodismo en ese momento. Muy bien. Y después perdiste la chaveta, como dicen vulgarmente, perdiste el sentido y empezaste a estudiar Derecho. Es increíble. Te metiste a estudiar una licenciatura en Derecho, Ujú. creo que en Dominicana, en la En universidad. República Dominicana, sí, porque luego de vivir en Estados Unidos, regresé aquí a República Dominicana y entonces casi de inmediato entré a trabajar en la Suprema Corte de Justicia como directora de comunicaciones. Entonces ya ahí estuve 10 años. Ahí en ese tiempo, obviamente, tuve un contacto muy directo con la parte judicial, ¿verdad? Hasta ese momento era ajena a mí con relación a estudios académicos. Y bueno, luego de salir de la Suprema Corte de Justicia, entonces estudio Derecho, hago una licenciatura en Derecho, mientras dirigía un canal de televisión aquí en mi país que se llamó Salud TV. Y luego te fuiste a México y estudiaste en la UNAM, no, en la Ibero. Sí, pero eso es de manera virtual, Ah, exactamente, ok. de Y manera virtual. estudiaste, por Sí, cierto, en el tiempo de la pandemia. estoy en eso, sí, correcto, sí. Ujú, ujú. Estudiaste un doctorado en Educación, educación. O así sea, es. lo Ajá. que tú eres lo que llaman una estudiante profesional. ¿Es así? Bueno, me gusta mucho estudiar y entiendo que lo interesante de eso es saber que uno puede ir cambiando etapas, ¿verdad? Uno puede ir cumpliéndolas, que es lo que me ha pasado a mí, porque en todo lo que yo he estudiado lo he trabajado, por fortuna. Entonces, lo que yo pretendo hacer ahora, que en lugar de trabajarlo para otros, pues entonces utilizo ese beneficio para mí, lo trabajo para mí. Es como yo veo ahora mismo mi rumbo profesional. Muy bien. Ahora, de tu experiencia como estudiante universitaria en varios países, aprendes y entonces tú te trazas un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo tuyo principal al escribir este libro? Mi objetivo es inicialmente regresar a las aulas, pero ya con un libro, o sea, no yo de manera presencial, sino que la gente pueda llevarse ese conocimiento a su espacio. Ese es mi objetivo, empezar por ahí, pero dije empezar por ahí porque ya estoy escribiendo el segundo libro, obviamente que va a ser un nicho diferente a este, pero ese conocimiento que ya yo vengo predicando en diferentes medios, ya yo lo estoy dejando plasmado en este libro para que de ahí en adelante el que se interese siga con él. Esa es mi primera intención. Ese es un primer grupo, un primer público. Ya el segundo, que no lo voy a revelar en este momento, tiene su público también. Ese pretendo terminarlo de aquí a diciembre, si Dios lo permite. Ahora, sé que tú no tiendes a dar consejos, pero tengo que pedirte que me regales algunos consejos que tú le darías a los estudiantes que están a punto de graduarse de la universidad. ¿Qué consejo le darías?
Bueno, mira, son muchos. Figúrate tú que aquí tengo 600, más de Por eso 600. mismo, por eso Sí, no podía dejar a un lado que tú dieras consejos porque vi lo de los 600 consejos, entonces yo dije, aunque sea algunos, tengo que decirlo en público. Mira, lo primero es saber que cuando uno se inserta al mercado laboral, eso quiere decir que hay que estudiar todos los días. Así es como yo lo veo. Hay que prepararse, porque independientemente de la carrera que nosotros elijamos, todo va evolucionando, se van incorporando cosas nuevas y creo que en la medida que pasa el tiempo va a ser cada día más rápido. O sea que hay que estar al día para uno no quedar desfasado. Fuera de eso, y fíjate que yo le dedico aquí en el libro un capítulo a los emprendedores, porque tú sabes que también a raíz de la pandemia han surgido muchos emprendedores y qué bueno que sea así. Hay una parte que uno no debe olvidar, que no debe desenfocar y es en la que yo hago hincapié y es en la cortesía, en el buen servicio al cliente, en que aunque tengamos todas estas herramientas tecnológicas que nos hacen trascender y llegar mucho más lejos, hay una partecita que el ser humano todavía necesita y es la calidez, es sentirse que está bien tratado y que está en las mejores manos. Entonces, esa es una parte que nosotros, además de conocer y tener esas capacidades técnicas, tenemos que también tratar al ser humano, saber cómo tratar al ser humano, saber que cada cliente es diferente, aunque quiere el mismo producto, tiene una manera diferente de cómo llegarle a él. Y precisamente esa va a ser la diferencia que nosotros podemos hacer en cuanto a nuestro negocio. Ese servicio, ese trato, si se quiere, en ocasiones personalizado, es lo que va a hacer la diferencia para que la gente quiera seguir llegando hasta donde uno. Y por eso es que yo concluyo el libro con ese plan de modales para emprendedores. Esa es mi principal recomendación. Capacítate en lo técnico, pero no te olvides del ser humano, no te olvides de esas habilidades humanas, de esas habilidades blandas que todavía se necesitan para seguir adelante un negocio. Fíjate que incluso hay quien trae a su jefe a esta sala para compartir con ella esta sesión. Entonces, bueno, Fortunato trajo a su jefe, a Jonaire, la trajo aquí a la sala y están los dos conectados, tus compadres, con esta sesión. Así que, digamos que voy a decirlo esto en público porque lo tengo bien consciente y creo que tú compartes conmigo eso, que si yo tengo que buscar un ejemplo de persona cortés, es Fortunato. Sin duda Y alguna. y me encanta eso porque eso ha sido parte de su éxito profesional, la cortesía, saber que siempre te va a recibir con un saludo, con una sonrisa, con un gesto, y bueno, y trae a su jefe, imagínate, ¿qué más quiere que te diga? Um, ¿Cuáles son los cambios? Acabas de decir que ha habido varios cambios ahora con la pandemia. ¿Cuáles son los cambios más importantes que tú has visto en el mercado laboral en estos últimos 2 años que te tienen inquieta hasta producir un nuevo libro, además, incluso? Bueno, tú sabes que este efecto inmediatez en el que todas las generaciones tenemos nosotros ahora que sumergirnos en ella y que nos exigen además estar en ella, que a veces el efecto hace que se pierdan algunas cosas, como te decía, en el camino que tienen que ver con el trato humano y sobre todo porque ahora nosotros tenemos una responsabilidad mayor 24/7. Estamos presentes 24/7 como profesionales y entonces esa imagen ahora necesita ser cuidado mucho más que antes. No solamente presencial, sino ahora virtual, saber hablar correctamente, saber escribir correctamente, porque en cada uno de esos medios nosotros vamos a ser evaluados a nivel profesional. Si alguien quiere saber de nosotros, bueno, pues ¿qué es lo primero que hace ahora? Ya no se lee, creo que un currículum, ahora te googlean, ahora te buscan a ver cuál es tu contenido, qué se dice de ti. Entonces la responsabilidad, Adrián, yo entiendo que ahora es mucho mayor y que esa imagen hoy día tenemos que cuidarla más que nunca, cuidar inclusive lo que nosotros comentamos en los muros de otras personas, cuidar de que lo que se diga y lo que se vea de nosotros sea positivo, eso es importante también. O sea que son ya muchos factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cuanto a nuestra marca personal, como si fuera que nosotros tenemos en nuestras manos una empresa. Y nosotros tenemos que ser los empleados de esa empresa y cuidar por la imagen de ella. Me gustó eso. Incluso me surge una pregunta, ¿cuál es y me estoy dando mi propia respuesta, ¿cuál es
dime el nombre de tu empresa. Entonces yo le podría preguntar a cualquiera de los que está conectado y de los que están oyendo, ¿cuál es el nombre de tu empresa? Y Escuela de, probablemente, no, perdón. no, me refiero, preguntarle a cualquiera de los que esté conectado cómo se llama tu empresa y probablemente Mario me conteste el nombre de su empresa y Fortunato el de la empresa de él y de Yonaire. Y a ti, fíjate, reaccionaste con el nombre de tu empresa, pero yo creo que el primer nombre de empresa es el nombre propio. Uno El nombre mismo, propio. así Ese es es. el primer nombre de empresa. Entonces, ¿cuáles son, según tú, las habilidades que hoy son importantes para los estudiantes universitarios a la hora de prepararse para la salida a la oficina? Esas habilidades blandas incluyen muchos factores. Mira, mantener los niveles de atención, para eso necesitamos un buen contacto visual, una buena comunicación, cuidar la imagen, eso implica la apariencia, inclusive cuidar esa elegancia corporativa que se necesita, mantener los buenos modales, mantener los niveles de cortesía, ¿verdad? La consideración, el respeto. Todo eso es necesario, obviamente, a la par de las capacidades técnicas, pero hay que trabajar eso porque todo eso también en conjunto se presenta en una primera impresión, en un primer contacto que tú sabes que apenas dura segundos y de ahí es que viene a veces, bueno, me agradó tanto esa persona, pero bueno, ¿qué hizo esa persona para que me agradara en tan poco tiempo? O por el contrario, a veces conocemos a una persona e inmediatamente la rechazamos porque precisamente alguna de esas habilidades no estaba presente. Yo te voy a decir una que ahora por lo general se trabaja con frecuencia y son los niveles de atención. Estamos perdiendo los niveles de atención en las personas que tenemos frente a nosotros, que tenemos próximas a nosotros. Y obviamente un culpable de eso es el celular. A veces incurrimos en decir inclusive, Adrián, ve hablándome que te estoy poniendo atención, te escucho. Y realmente no funciona así, porque el nivel de atención tiene que estar puesto o en el celular o en la persona que me habla. ¿Y cómo yo puedo decir eso? Mirándolo a los ojos. Ya tengo la atención puesta en ti. Mira, hay un elemento, Adrián, que pudiera ser muy simple y lo es, pero que a veces nosotros los latinoamericanos lo dejamos pasar y es la importancia de nosotros retener el nombre de las personas, la persona con la que tratamos, la persona con que estamos hablando. Nosotros no solemos ponerle atención. Fíjate que cuando nos presentamos, o se nos presentan a nosotros, extendemos la mano y seguimos hablando, pero el nombre se nos va. Y si no lo entendimos o no lo escuchamos, tampoco lo preguntamos. Discúlpame, ¿cómo me dijiste que te llamas? Y realmente el nombre es una joya preciosa para enganchar y conectar con otra persona. Mantener y recordar el nombre de una persona a un tiempo después de haberla tratado es importantísimo y eso solamente se logra precisamente elevando los niveles de atención. Me hace recordar una parte de nuestra conversación en donde te preguntaba respecto a tu apellido Ah, sí. y te causó mucha gracia que yo te di el origen de tu apellido, el significado de tu apellido. Entonces, claro, tú decías, bueno, a lo mejor es algo simpático, ¿verdad? Algo hasta amable de su parte. No, de verdad que eso es una trampa mía para no olvidarme de tu apellido ni de tu nombre. O sea, empiezo a buscar la manera de que tu nombre me quede grabado, no, Grabado. no se me va a olvidar ni a patadas porque lo busqué, me interesé. Y es lo que tú dices. Y me hace recordar también una conversación que sostenía ayer con una de las personas que yo soy su mentor, y ella estaba conduciendo el auto, estaba muy angustiada, quería hablar conmigo, y yo le dije, hagamos lo siguiente, espera que llegues a tu destino y me llamas y yo te atiendo, porque estás conduciendo y te pones a hablar por teléfono y estás arriesgando tu vida. Tú sabes, ella al principio sentía más bien que yo le estaba sacando el cuerpo, que no quería atenderla, pero después me llama y me dice, tienes razón, o sea, menos mal que lo hiciste porque podía haberme arriesgado. Y es lo que tú dices, la gente no pone la atención de vida y empiezan a hacer cosas, incluso hasta hablar por teléfono cuando están comiendo con su pareja o algo de eso, que a mí me aterra. Bueno, pero vamos a ir a avanzar más adelante. Cuéntame, tengo una entrevista de trabajo, soy un estudiante de fin de carrera
o ya recién recibidos, ¿qué recomendaciones le das tú con base en tu libro a esos estudiantes para prepararse una entrevista de trabajo? Primero, partir de la idea que buscar trabajo es tu trabajo ahora mismo, que hay que prepararse para eso. Un ejemplo típico de eso es, preparé mi resumen, bueno, pues lo empiezo a enviar. No, el resumen tiene que ser hecho a la medida para esa posición que se busque en ese momento, inclusive hasta para la empresa en donde se envía, de manera que luzca atractivo. Luego de eso, investigar sobre esa empresa, conocer inclusive dónde están sus sucursales, o sea, lo más que se pueda, porque ese tema puede surgir precisamente en la entrevista de trabajo. Prepararlo como si fuera una producción, aprender más de mí, qué yo he hecho, qué yo he logrado, qué pienso yo lograr para esa empresa, porque esas son cosas que no se dicen en ese papel, pero que pueden salir de manera interesante en esa intervención. Una preparación para una entrevista de trabajo empieza mucho antes, durante y después inclusive, porque no es solamente buscar la ropa que me voy a poner, es hasta saber exactamente a qué distancia de mi casa queda para yo no llegar tarde, porque debo saber que voy a llegar puntual, no voy a llegar con un celular en la mano, no voy a llegar con una goma de mascar en la boca, o sea, una serie de cosas también que tienen que ver con la apariencia. Obviamente, los niveles de cortesía, de educación, además de yo dominar todo lo que yo estoy entregando en ese papel o todo lo que yo puedo ofrecer a la empresa. Hasta saber cómo me voy a sentar en la entrevista, sobre todo las damas, si son muy delgadas, cómo vamos a ocupar un poco más de espacio para lucir más empoderada, dónde voy a poner mi cartera, cómo puedo tomar algo de la oficina, todo ese tipo de cosas. Además, ¿qué pasa luego de la entrevista de trabajo? ¿Cómo yo hago un cierre? ¿Cómo yo hago una continuación? ¿Qué yo debo escribir? ¿Por dónde lo debo enviar? O sea que es algo muy complejo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que es un trabajo ahora mismo. Fíjate que hay gente que tiene tiempo. Yo sé que los trabajos a veces son difíciles, lo sé, pero hay una persona que se pasa más que otra buscando trabajo. Y conseguiste trabajo, no, tengo meses enviando mi resumen. Es como que busco trabajo, pero sin querer encontrarlo. Bueno, pues eso no es buscar un trabajo, porque buscar un trabajo hay que fajarse realmente a trabajar por él. Me hiciste acordar de Churubusco, que es una población de allá de México, entonces dice, lo busco, pero no lo busco. Exacto. Exactamente, a veces pareciera que no quisieran encontrarlo, ¿no? Y Exactamente. otra cosa que descubro de la conversación contigo es que el valor que tiene el saludar al señor de la vigilancia, al señor o la señora de la recepción, darme cuenta de la persona que limpia, el, el poner atención en los detalles, y a veces esas cosas, a veces la gente se le pasan pensando que lo único importante es la persona que lo va a entrevistar o el dueño de la empresa o algo de eso. Así que me gustaría que me comentes lo que tú has descubierto al respecto. Totalmente, porque algunos piensan que luces, cámara y acción comienza cuando se abre la puerta del reclutador o del entrevistador, y nada que ver. Eso empieza desde que sale de la casa. Por ejemplo, yo tuve un participante en uno de mis talleres que me comentaba que camino a su entrevista de trabajo, pues se encontró en un tráfico bastante cerrado en una de las vías principales de nuestro país, y él tuvo que hacer malabares para llegar a tiempo. ¿Qué pasa? Cuando él llegó a tiempo a su entrevista, resulta que quien lo entrevistaba era la persona que iba en el carro al lado de él tratando de hacer lo mismo. Entonces, si esa persona hubiese tomado una actitud quizá negativa, de pleito o lo que sea, bueno, pues ya se hubiera sido la primera impresión de aquella persona que lo iba a entrevistar. Como tú bien dices, esa entrevista de trabajo puede empezar en el propio estacionamiento del lugar, en el ascensor. ¿Cuántas veces no coincidimos en el ascensor con la persona que nos van luego a entrevistar? En la recepción, la recepcionista es una persona también importante, es una persona que hay que saludar. Si usted va a repartir tarjeta de presentación, pues repártale una a ella para que ella exactamente sepa cuál es su nombre y demás, pero hay que tratarla así con elegancia, porque también ella puede dar una recomendación o una información de cómo usted se condujo en la sala de espera. Mira, hace años me contaba un colega, fíjate tú para qué lo entrevistan a él. Me pareció súper, o sea, no conocía eso. Él tenía un bolígrafo, un lapicero en el bolsillo con una cámara.
Y entonces cuando querían ver la actitud de la gente en la recepción, él se sentaba y él iba grabando y hacía preguntas a personas que eventualmente iban a ser entrevistadas. Para eso era que lo llamaban a él, ese era su trabajo. Entonces hay que preguntarse en dónde a nosotros nos están observando para saber que esa conducta tiene que ser profesional desde el principio hasta el final. El principio es desde que usted sale de su casa. Ok, porque todo eso puede ser juzgado, la manera como usted se comporta, que si está nervioso, que se agarra una revista del lugar para seguirse documentando sobre el lugar, todo eso es importante realmente. A mí mi papá me recomendó, mi papá trabajaba para una corporación norteamericana muy importante que se llamaba la Chemetall Corporation, y él me recomendó que cuando yo llegara a la empresa, primero que llegara con hora, tú sabes, mi papá era formado en cultura inglesa, entonces que llegara al menos 10 minutos antes de la hora, y además que cuando llegara en auto, estacionara mi vehículo en el lugar más distante de la puerta de entrada del edificio. Y entonces yo le pregunté, pero papá, ¿cómo es eso? No, tú sabes, la gente muchas veces busca el estacionamiento que le quede más cómodo. No, no. Dice, párate lo más lejos posible porque el estacionamiento más cercano debe ser ocupado por las personas que van llegando a la empresa y que necesitan llegar rápido y son empleados. Entonces considera a esa persona que va a llegar y que tú estás llegando con suficiente tiempo, así que estacionate lejos, no tienes prisa, estás llegando a la hora. Oye, a mí me pareció una recomendación Me encanta. genial, genial. Bueno, esas son cosas de mi papá que me encanta recordar. Muy Óyeme, considerado, me encanta eso y sobre todo tratar el tema de la puntualidad, que es elemental en todo profesional, elemental. No llegar mucho antes y obviamente no llegar después, llegar puntual, excelente. la hora, la famosa hora inglesa, 10 minutos antes de la hora. Exacto. Déjame contarte esta anécdota. Yo estaba en Alemania y teníamos una cita para tomar algo en un lugar público. Y hacemos la cita para las 6 de la tarde. Y yo llegué a las 6 en punto, llegué al bar. Y los que estaban me preguntaron que se me había ocurrido algo. ¿Te pasó algo? Y yo dije, ¿cómo me pasó algo? Teníamos cita a las 6 de la tarde. No, 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 es que nosotros no llegamos nunca a las 6 de la tarde, siempre llegamos antes. Eh, Imagínate eso, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Me parece una de las normas de cortesía, son cosas de la cultura también. Déjame Así. preguntarte respecto al libro, que quiero saber más sobre eso. ¿Qué fue lo más gratificante de escribir el libro? Lo más gratificante fue poder plasmar ahí mis anécdotas, que yo venía ya contándolas en las aulas de las universidades, pero no me había puesto a escribirlas. Entonces fue un poco como que rememorar todo eso, reírme de ellas y poder hacerlas públicas. Algunas son embarazosas, obviamente, que me ocurrieron en el momento, pero entiendo que de ellas se puede aprender. O sea, de las experiencias mías, pues otros pueden también aprender. Y lo que después de la publicación, que es reciente, porque además he visto las gráficas de los diversos eventos que has realizado presentando tu libro y siempre hay mucha gente sonriendo, eso me encanta, mucha gente que sonríe contigo, que está feliz, que está alegre. Entonces, hasta ahora, ¿qué cosas gratificantes te ha traído el libro ya publicado? Me ha traído muchas cosas. Bueno, mira, primero que a través del libro en tan poco tiempo he podido conocer más personas. Fíjate tú y yo. Ahí viene un ejemplo, que no lo había yo calculado de esa manera, ¿verdad? O sea que ha sido una buena carta, una nueva carta de presentación. Otra cosa es la felicitación de muchas personas que me conocen y que me habían pedido, me habían preguntado que cuándo iba a escribir un libro y ya finalmente lo hice realidad.
Otras ya me escriben diciéndome, bueno, que lo leo siempre, me encanta volver a releer tal cosa y eso me agrada muchísimo. Y como bien dices, es muy nuevo el libro, pero ya veo que en poco tiempo voy logrando cosas muy positivas que me agradan y algunas que sabía que venían, otras que no me imaginaba, como te decía, el de a través del libro poder conocer gente y gente que inclusive viene y me hace historias de cosas que también les ha pasado a ellos, o sea que me encanta eso. El sistema educativo parece no estar preparado para educar al estudiante para ir hacia el mundo laboral. ¿Qué aportes tú sientes que tu libro le otorga al sistema educativo para contribuir a la preparación de los estudiantes para acudir al ambiente laboral? Mira, yo entiendo que es un aporte, primero, muy necesario y segundo, en una parte en donde el sistema educativo entiendo yo que no está haciendo ese trabajo. Y digo que no está haciendo ese trabajo porque yo ubicándome como estudiante, recuerdo, y la cosa yo sé que no ha cambiado porque sigo siendo profesora en la universidad, recuerdo haberme graduado con los más altos honores, sin embargo, al día siguiente de la graduación, yo me sentía vacía. Yo decía, bueno, pero ahora yo no ni quiero ir a una entrevista de trabajo. Me sentía tímida, me sentía insegura, no sabía cómo hablar, no sabía cómo vestir. O sea, me sentía confundida. Entonces, sabiendo, bueno, a tal punto, y así lo cuento en el libro, a mi primera entrevista de trabajo yo fui con mi mamá. Fui con mi mamá porque necesitaba ese apoyo, necesitaba ese peso y ella entró conmigo en la oficina y fue quien más habló. Claro, yo estaba súper joven, pero son cosas que le pueden pasar a cualquier estudiante y como te digo, un estudiante inclusive aventajado, pero sí, uno necesita esa seguridad, necesita practicar, necesita comunicarse, necesita todo ese refuerzo para uno sentirse como con la palabra de moda, empoderado. O sea que yo entiendo que ese aporte que yo le estoy haciendo es muy necesario en todas las universidades. ¿Y qué de los consejos que están en el libro, cuáles consejos le darías tú a tus hijas para tener éxito en el mundo laboral? A mis hijas, bueno, se lo doy frecuentemente. Primero es saber comunicarse, obviamente luego de prepararse, hay que prepararse para uno saber lo que uno va a decir y cómo lo va a decir. Mantener siempre ese buen trato hacia los demás, aunque nuestras opiniones no coincidan, hay que escucharlas y hay que respetarlas, ¿verdad? Dentro del mercado laboral eso va a pasar con mucha frecuencia, pero escuchar a los demás, escuchar también las ideas de los demás y luego entonces uno toma la de uno. Pero ahí le voy a decir, y se lo he dicho ya con frecuencia, yo me leí uno de los libros del doctor David Hamilton sobre la amabilidad, que me encantó, donde él hablaba de los 5 beneficios de la amabilidad. Y él decía que si se te olvida todo, absolutamente todo, cualquier capacidad que tú tengas, procura que no se te olvide la amabilidad, porque con la amabilidad vas a quedar bien y si no queda bien, los otros te van a intentar ayudar. Entonces, esa sería mi mayor recomendación. Qué lindo, qué regalo tan bonito. Eh, Sin lugar a dudas, si a mí me hubieran, o sea, si yo, por ejemplo, Fortunato me habla de su comadre y yo le digo inmediatamente, llámala, yo quiero conocerla y te busco. Si Fortunato no hubiera dicho nada acerca del libro que estabas publicando, jamás en la vida hubiera podido adivinar que tú habías escrito un libro sobre ese tema. O sea, nunca lo hubiera pensado. Ahora, ¿cuál fue el desafío tuyo para escribir un libro que se llama De la Universidad a la Oficina? ¿Por qué empezar una persona que viene del mundo de la etiqueta y el protocolo, por qué comenzar un libro con semejante título? Bueno, yo me sé la respuesta. ¿Por qué? Porque fíjate las curiosidades de la vida, porque mi primera carrera es publicidad y elegí publicidad porque me gusta la creatividad. Yo soy muy creativa realmente, no me gusta más de lo mismo y si ya lo vi, no me gusta, quiero algo diferente. Entonces, tengo aquí en mi casa libros
por montones sobre etiqueta y protocolo. Y precisamente eso era lo que me paraba a empezar, porque yo no quería escribir un libro más, un libro ya de lo que yo había leído. Yo quería algo diferente, pero que fuera de aporte. Y entonces, bueno, ahí es donde surge. Primero mi experiencia como profesora, yo dije, pero aquí está la diferencia. La diferencia va a ser aportar la etiqueta, pero al mundo profesional, sobre todo a esos jóvenes que tanto lo necesitan. Entonces, por eso empiezo ahí, porque quería que fuera algo diferente y que aportara algo diferente. ¿Y qué crees tú que va a cambiar en tu vida con ese libro? Bueno, mi vida ya le está cambiando, mi vida ya le está cambiando porque la gente que se me acerca interesada en el libro, a veces que quiere saber más de mí, quiere saber precisamente del contenido del libro, cómo se origina el libro, o me relata cómo va a aportar eso a esa persona, o sea que va cambiando, ya yo lo noto, el libro no tiene ni siquiera un mes de haber sido presentado y siento los cambios que van viniendo, sobre todo porque siento que la chispa que yo había tenido un poquito ahí apagada de escribir, ahora me la ha aumentado precisamente con haber escrito ese libro. Ahora sí tengo la necesidad de escribir todos los días. Tú sabes que escribir un libro es un trabajo. Este libro yo me lo tomé tan en serio que mi jornada laboral era mucho más de 8 horas diarias solamente escribiendo. Entonces, bueno, ya le empecé y tengo esa necesidad de seguir hasta el punto que ya yo sé mi cuarto libro de qué va a ser, o sea, ya lo tengo agendado todos. Así que ese ha sido el cambio para bien que yo quería desde hace muchos años poder dedicarme más a escribir. Y entonces con ese libro nace todo eso. Y seguramente debe haber habido un gatillo que te inspiró a convertirte en escritora. Claro. Porque fíjate que lo estás diciendo, tú escribías mucho, siempre has escrito. ¿Cuál fue el disparador para comenzar a escribir este libro? Bueno, ahí hay dos preguntas en una. El detonador para escribir el libro yo estaba viendo televisión. Yo de toda la vida he sido fanática del Today Show, de toda la vida. Y Sí, estaba aquí sentada en mi oficina y siempre lo tengo encendido y vuelvo a oír de las metas. Lo que uno siempre oye todos los años, que mi pizarra con mis metas, bueno. Y digo yo, pero toda la vida voy a cerrar año por año y sin mi libro, nada de yo cumplir esa meta. Eso lo escuché el año pasado, fue como en noviembre, como a principios de noviembre, y yo dije, ¿sabe qué? Ya no me pasa. El año que viene, que es el 2003, no lo voy a cerrar sin esa meta cumplida. Mire, y fue una cosa instantánea, como cuando uno asume por primera vez una dieta, de verdad. Por fin, así me pasó a mí con el libro. Hice el cambio, el switch y dije, no me pasa más. Empecé a cerrar lo que tenía ya yo pendiente y empecé a asumir lo del libro como un trabajo. Así mismo como te digo, me sentaba a las 9 de la mañana, a veces a las 8 de la noche seguía tiki, taca, taca, taca. Claro, habían días que no me salía ni media página, como cuando uno va a pintar, pero hay otros días que sí, que todo me fluía. Entonces ese fue el detonante para eso. Yo dije que yo no cerraba el 2023 sin mi libro. En la parte de escribir, mientras yo estudiaba publicidad, yo sabía que mi habilidad mayor estaba en escribir, a pesar de que yo pinto, hago caricatura, todo eso, pero lo que más disfrutaba era escribir. Entonces mi intención era dedicarme a trabajar en algún medio escrito, alguna revista, algún periódico. Ese era mi sueño. Y realmente, bueno, lo logré. Cuando me fui a los Estados Unidos, muy joven, precisamente trabajé por ese trabajo, como lo digo aquí en el libro, y lo logré. En un mercado, bueno, tú lo sabes, anglosajón, donde uno no tiene relaciones, no tiene alguien que te empuje, pero bueno, le envié una carta, esa es una historia larga, pero lo pude lograr. Estando ahí, trabajando en el área de publicidad, que me encantaba, pero me daba una cosita ver a la gente que pertenecía a editorial y luego yo leer sus productos en la revista, me daba un poquito de envidia de la buena y yo decía, pero es que yo puedo hacer esto, yo debo hacer eso. Y precisamente veía a los periodistas que entraban y salían, que tú sabes que es una élite en los Estados Unidos y te saludan así de lejito y demás. Y yo dominicana al fin, de hacer relaciones con esa gente y ni me miraban. Bueno,
veía esta chica, una chica puertorriqueña que yo admiraba mucho, yo entendía que era más o menos contemporánea conmigo, pero igual no me miraba. Y leía los artículos de ella en la revista con mucha valentía, inclusive escribía cosas sobre el gobierno, sobre Cuba y demás, que salían en la portada y a nosotros a la revista nos llamaban amenazándonos con bombas y demás. Y yo decía, pero ¿cómo esta chica tan joven se atreve a escribir así y con esa gallardía y entraba y salía como si nada? Bueno, cosa de la vida, llega un día a la revista un aviso de que iban a abrir en FIU una una maestría en periodismo, pero enfocado a Latinoamérica. Y yo dije, ay, me gusta eso. Nada, y me fui. Cuando me fui a la charla que iba a hablar de eso, aquella periodista que yo admiraba estaba sentada ahí en el público también para ingresar a esa maestría. Bueno, pues ahí nos hicimos amigas, por fin, y ahí ya fuimos compañeras de estudio y nos hicimos súper muy buenas amigas. Yo seguía en la parte de publicidad y ella en la parte de periodismo. Y de ahí surge, si se quiere, mi admiración por esa persona y surgió como ese deseo. Yo decía, si ella podía, yo también puedo. Bueno, pues todo eso para decirle que precisamente la prologuista del libro es ella. Y me emociono porque ya te hago la historia. Ella es la prologuista del libro. Se llama Mabel Diepa. Y, o sea, cuando yo la llamé para esto, ella se sorprendió. Y me decía, Jacqueline, es que no puedo creer que tú vayas a escribir un libro y que me hayas elegido a mí, porque, claro, ella nunca supo la admiración que yo tenía por ella. Y yo le decía, es que no me imagino otra gente escribiéndome ese primer libro, porque todo empezó por ella y empezó por ahí. Entonces yo quería escribir, como te digo, pero yo quería hacerlo bien, o sea, quería aprender a hacerlo bien. Y por eso es que empiezo a estudiar allá periodismo con la intención de que algún día yo podía hacer esto por mí. Entonces así empiezo. Me emocioné un poco porque No, es la no, historia. un poco es poco, un poco es poco. Te emocionaste tanto que casi que casi que hiciste un podcast ahorita con esta intervención. Pero déjame decirte que gracias a ti conocí a esa chica, ya le solicité amistad y ya estamos en contacto. Y bueno, quién sabe lo que va a salir de ahí, como te pasó a ti. Sí, Así que pronto Mabel, tendrás a Mabel. tu prologuista. Mabel, ya estamos en contacto y espero que pronto tengamos una conversación los tres. Cuéntame algo, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que has leído que tú puedes Tengo muchos, pero como estoy tanto en el tema de la etiqueta, obviamente declarar tu favorito? lo que más leo, perdón, y ahora mismo, bueno, también tengo otro, pero ahora mismo el que tengo así más cerca es ese que le decía de los 5 beneficios de la amabilidad. Me gusta Hamilton. mucho Hamilton, también, ¿no? sí, Dijiste de David Hamilton. Hamilton. Me gusta mucho, que también lo reseño en el libro, el de Sálvese quien pueda, de Oppenheimer. Me gustó mucho porque me dejó como esa curiosidad por precisamente esa parte humana, qué va a pasar con ella a la medida que vaya aumentando la parte tecnológica, ¿verdad? Eso me quedó ahí. Y así tengo también varios, pero todos son más o menos en esa misma onda. Sí, además que él es muy desafiante, ¿no? Como autor. Ujú. Sí, sí, me gusta mucho, la verdad. Y si tienes que declarar un autor favorito, Un autor favorito, bueno, lo que pasa que tengo muchos, pero si tengo que tomarme, yo diría que un receso, si tengo que tomarme un receso de esto, de lo cotidiano, me atrevería a decir que es, espérate, ahora se me fue el nombre, tanto que leo sobre ella, esta autora chilena, ay, Dios Allende, mío. Isabel Exactamente, Allende. Isabel Allende, correcto. Me encanta Isabel Allende. Sí, me tengo que tomar un receso de eso. Sí, me leo mucho los libros de ella. Últimamente también me ha dado por comprar algunos libros inspiracionales. Por ejemplo, los más recientes que me he leído han sido los de Luz María Dorian de Despierta América. Últimamente han sido los de ella que me he leído. Pero más o menos esa es la onda. A mí me encanta un discurso que dio
Isabel Allende en inglés, que es un discurso impecable, se consigue en YouTube. En A YouTube. mí me encanta porque además el dominio del idioma inglés a mí me sorprende porque una Sí. persona hispanoparlante que domine el inglés con esa categoría Ujú. produce gran admiración. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Escribir. Me gusta. Sí. Me gusta escribir. Bueno, tengo varias cosas. Me gusta mucho YouTube, me encanta. Precisamente ahora hablando de Isabel Allende, también confieso que para iniciar el libro vi muchas entrevistas que le hicieron a ella de cosas que ella recomendaba hacer, otras que no hacer. Me sirvieron también de inspiración. Me gusta mucho cocinar, bueno, invierto muchas horas en la cocina realmente. Bueno, debo decir que realmente este es el primer libro comercial, pero a nivel familiar, mi primer libro fue el año pasado, que fue un libro de cocina que dediqué a mis hijas. Lo imprimí todo así como si fuera comercial, porque tengo unas cuantas recetas que por tradición le he hecho a mis hijas y me entró como esa cosita de que si algo pasaba y yo no se la dejaba por escrito, entonces recogí toda mi receta, le expliqué cómo hacerla y todo, y le dejé ese libro. Otro pasatiempo, bueno, Adrián, debo confesarte que me gusta mucho bailar. Otro pasatiempo es bailar. Los domingos en la mañana me levanto temprano antes de que todo el mundo lo haga y me voy a escuchar música aquí en el estudio y a bailar. Enciendo mi YouTube y bueno, bailo muchísimo ahí. Me encanta la música. Una de mis sueños, espérate, que ya tengo el tema de mi cuarto libro, pero uno de mis anhelos es escribir canciones. Yo aspiro a que, no sé, un día Marc Anthony o quién sabe No, quién, no, 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 un dominicano o un que dominicano, bueno, vamos a ver. Bueno, de hecho ya el día pasado hablé con un dominicano, no voy a revelar el nombre, pero que cante una de mis canciones. Sí, eso quiero y espero. qué bueno. ¿Cuáles crees tú que son las principales limitaciones de tu libro? Quizás la colocación, el lograr que llegue a todos los países que yo desee. En mi país hay un sistema, o sea, es un sistema muy personal, hacer llegar los libros, quizá diferente a como se hace en los Estados Unidos. No tenemos esa distribución o esa cadena, o sea que quizá ese sería el desafío. Bueno, eso se resuelve publicando aquí en los Estados Unidos. Óyeme, ¿cómo crees tú que tu libro se podría mejorar? ¿Cómo se podría mejorar mi libro? Bueno, tú sabes que siempre hay cositas que cuando uno lo vuelve a ver quiere irle cambiando. Eh, no sé, quizás incorporando alguna cosa que luego digo, bueno, quizás pude haberle puesto tal cosa, haber mencionado lo otro, pero bueno, tenía que salir ya como está. O sea que eh, confío en mi producto y siempre hay mejoras, obviamente, claro que sí, ya eventualmente iremos viendo cuáles pudieran ser en una próxima edición. La rebeldía es propia del estudiante, ¿correcto? Sí. ¿Y cuál serían tus argumentos para los estudiantes para que, vamos a decir, aquel estudiante que no se sienta representado por tu libro? ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación primero sería ver cuál es la reacción que él recibe de las demás personas cuando las aborda con su producto, con su servicio, con su intención de trabajar con ellos. Y si en algún momento sintiera que no es 100% como esperaba, entonces ahí cuestionarse, evaluarse, estudiar, quizá qué le pudiera estar haciendo falta. Y entonces eso que entienda que le haga falta, lo puede conseguir en el libro probablemente. Como sabes, me dedico a formar facilitadores tanto presenciales como virtuales. ¿Qué puede aprender un facilitador de tu libro? Un facilitador puede aprender que siendo modelo para otras personas, tiene también que poner en práctica algunas habilidades, algunas normas de cortesía, de respeto, de seguimiento con sus estudiantes. Eso lo he vivido yo cantidad de veces.
A veces profesores que entran a la clase no saludan, se van, no despiden, tienen ciertos niveles de arrogancia, y un docente también puede estar dotado de humildad, porque entiendo que cuando uno da clases uno también aprende. Entonces, eso, yo entiendo que un poco repasar esas habilidades que a veces nos hacen mejores seres humanos pudiera encontrarse también en el libro. Y una cosa que yo le sumo, pero claro, esa es mi forma, ese es mi estilo, es un toque de humor. Siempre tengo un toque de humor en todo, y ahí también lo plasmo en mi libro, porque una de las cosas que más me preocupa y que espero es yo sonreír y recibir una sonrisa de los demás. O sea que siempre tengo ese toque de humor. Muy bien. Seguramente has oído hablar la expresión elevator speech. Claro, Elevator speech. elevator speech, claro que Ujú. sí. Sí, en breve, en poco tiempo decir todo lo que tú quieres decir o quieres proyectar o venderte a ti mismo, claro que sí. Tú tienes tu nuevo libro, de la universidad a la oficina. Te doy, te doy la oportunidad de hacer el elevator speech para que la gente lo adquiera y lo disfrute. Bueno, muy bien, si tiene a ese joven cerca que va a transcurrir de la universidad a la oficina, con respeto, con cortesía, con consideración y buenos modales, aquí lo tiene todo en un solo libro. Así que regáleselo o cómprelo para usted mismo. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por habernos concedido este espacio para conversar contigo. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes. Gracias a los que se conectaron aquí en la sala, a los que nos vieron a través de las redes, y espero que vean el programa de nuevo en mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T-T y latina N. Ahí estará colgado este programa. Los anteriores están ya ahí, y espero que los futuros. Fue un gusto y un placer compartir contigo, Jacqueline. Que tengan todos una feliz tarde. Un encanto. Muchas gracias, Adrián, por la oportunidad, y gracias a todos los que se mantuvieron conectados. De los saludos y los abrazos desde aquí, desde Santo Domingo. Gracias.